Gracias por las bendiciones que nos has dado en esta semana que terminó el día de ayer. Sabemos que tus bendiciones serán en esta semana que comienza hoy. Nosotros entregamos nuestras cargas a ti. Tú conoces nuestras peticiones y necesidades y confiamos que tú contestas favorablemente a todas ellas, Señor. Hoy nos disponemos para escuchar tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo en el que vivimos hoy es muy importante que tengamos en claro nuestra identidad. El título del mensaje en esta tarde es Pertenecemos a Dios. La identidad personal es el conjunto de características que definen a una persona y que le permiten diferenciarse de los demás. La identidad personal está formada por los valores, las creencias, la personalidad, el carácter, las metas y los rasgos personales. La identidad personal puede variar de persona a persona. Una persona se puede definir por su familia, por sus creencias, por su religión, por sus gustos, por sus intereses, por su raza, por la colonia donde vive, por el trabajo o a lo que se dedica. Y es importante que tengamos en claro nuestra identidad personal, porque cuando sabemos quiénes somos, podemos, número uno, conocernos bien y tomar las decisiones correctas en base a lo que somos y hacia dónde vamos. Todos nosotros tenemos nuestra identidad en Dios por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que yo le pertenezco a Cristo o que le pertenecemos a Cristo? ¿Qué quiere decir que nuestra identidad está en Dios por medio de Cristo? Esto quiere decir que lo que nos hace diferentes a las personas es que nuestra vida está en Dios en todos los aspectos de la vida. Cuando tenemos en claro en nuestra vida la identidad de Dios, nunca vamos a sentirnos menospreciados ni excluidos por los demás. Además, vamos a tener el sentido correcto de las cosas y sobre todo no vamos a perder el tiempo ni vamos a andar cometiendo errores o pecados. Nosotros vivimos en el mundo natural, pero no somos de este mundo, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Dice San Juan 5:17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta escritura deja en claro algunas cosas, pero sobre todo que no somos del mundo y que le pertenecemos a Dios. Y porque le pertenecemos a Dios es que Jesucristo ruega por nosotros delante de nuestro Padre. El verso 9 dice una verdad muy cruda, porque muchos creemos que Jesús está rogando por el mundo, pero en el verso 9 deja claro que no es así. El Señor Jesús dice: yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que son míos, por los que tú me diste. El Señor Jesús solo ruega delante del Padre por aquellos que le pertenecen. ¿Cuántos le pertenecemos? Entonces queda claro que no somos del mundo. Y sin duda alguna no queremos ser del mundo. Pues todo aquel que se considera amigo del mundo, que es amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Eso dice Dios en su palabra. Ahora, 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con esta escritura en mente que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él, leamos Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros no seguimos las costumbres ni las tradiciones del mundo, porque pertenecemos a Dios. Cuando alguno sigue las tradiciones y las costumbres del mundo, puede bloquear las promesas de Dios para su vida. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué no puedo ver que se cumple la palabra de Dios en mi vida y si se cumple en la vida de otras personas? ¿Cuáles son las tradiciones o las costumbres a las que sigues aferrándote por seguir la corriente del mundo y no te das cuenta que esto estorba que Dios cumpla sus promesas en tu vida? Dice Mateo 7:13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Hay personas que invalidan la palabra de Dios en sus vidas por aferrarse a sus tradiciones. Ahora, esto se comprende cuando una persona desconoce la voluntad de Dios, como nos pasó a muchos. La mayoría de los que no nacimos en cuna cristiana, hicimos cosas que ignorábamos que a Dios no le agradaban. Y no solamente no agradaban a Dios, sino que esas cosas que hacíamos estorbaban que la gracia de Dios se manifestara en nuestra vida, que las promesas de Dios se hicieran una realidad en nuestra vida. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios,
descubrimos que hay cosas que, sin importar la intención con que las hagamos, sea buena o no, a Dios no le agradan. Y a veces cometíamos esos errores porque lo ignorábamos. Pero cuando hemos venido al conocimiento de la verdad, cuando todos tenemos el acceso a la palabra de Dios, donde encontramos su voluntad, ya no tenemos excusa. Y hay personas que vienen a pedir consejo porque hay temas que en sus casas son temas de debate, de controversia, incluso a veces de pleito, porque queriendo seguir las costumbres y las tradiciones que el mundo celebra, no entienden o no tienen en claro que le pertenecen a Dios y dejaron de ser parte del mundo. Y lo voy a aterrizar fácil. Pastor, ¿verdad que no tiene nada de malo celebrar Halloween? Es una fiesta, es para los niños. Nada más que es la fiesta de las brujas, de las tinieblas. ¿Cómo no va a tener nada de malo? Pastor, ¿será que está mal si nos vamos y hacemos esto o aquello? ¿Usted cree que Dios se enoja? ¿Usted cree que Dios se va? Ahora, te repito, todo eso lo podemos comprender de un nuevo creyente. Pero después de 10 años en Cristo, 5 años en Cristo, 20 años en Cristo, venir delante de Dios y decirle, bueno, yo no creo que pase nada, hoy voy a hacer esto, como quiera nos vemos el domingo. Le pertenecemos a Dios, es decir, somos suyos. Platicaba con los discípulos la semana pasada y con algunas otras personas en las semanas pasadas. Cuando vienen ese tipo de personas o de preguntas, personas que tienen muchos años en el Evangelio, pero que nunca han leído la Biblia, lo que uno hace es, con la Biblia en la mano, decirle, esto es lo que dice Dios respecto al tema que tú traes, a la pregunta que tú traes. Esto es lo que dice Dios. No estés buscando que yo te dé mi aprobación, porque no puedo estar por encima de la palabra de Dios. No estés buscando, no busques una indulgencia. No busques que estemos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo tú y yo y vivir la vida cristiana más mundana que espiritual, pero eso no quiere decir que estemos agradando a Dios. Y platicaba con los discípulos y algunos amigos, cuando vienen esas personas con esas preguntas, me acuerdo de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo la gloria que todo hombre quisiera tener en la tierra. Tuvo poder, tuvo riquezas, tuvo honra, tuvo reconocimiento. Era un hombre celoso de su religión. Probablemente el pensador más importante de ese siglo a nivel secular, a nivel religioso. Pero el apóstol Pablo dice, por cuanto las cosas que eran para mí ganancia, las he llegado a considerar tan insignificantes como la basura por ganar a Cristo. Y cualquiera de nosotros, cuando piensa o escucha esas palabras, pudiera decir a alguien, bueno, todos tenemos un plan de vida, al menos deberíamos de tenerlo. Yo voy a trabajar tantos años, a los 60 me voy a jubilar. Y cuando uno escucha la palabra jubilación o retiro, lo primero que se nos viene es descanso, me voy a levantar tarde, voy a disfrutar del fruto del trabajo de toda mi vida. Ya no voy a estar preocupado
por las cosas necesarias. Puedo deshacerme de todo aquello por lo que me he afanado. Y cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas que eran para mí ganancia, hoy en día las considero como basura, como pérdida, porque Cristo se establezca en mi vida. Uno cree que uno pudiera pensar que el apóstol Pablo llegó a ese punto en la vida, pero no fue así. No fue el retiro, ya está jubilado, ahora sí voy a servir a Dios. No, fue en la plenitud de su vida. Fue en su momento, en el momento en que más poder tenía. Todos recordamos que el primer hombre que murió por el evangelio de Jesucristo fue Esteban, el primer mártir. Y murió a los pies de Pablo, apedreado por todos. Porque Pablo era celoso de su religión, y según su religión los cristianos eran protestantes. Y él utilizaba su poder, sus influencias, su fama para tomar a los cristianos, encarcelarlos y si era necesario matarlos. Pero conocemos su historia, que persiguiendo a la iglesia, dice que se le aparece una luz y lo tumba. No sabemos si iba a caballo o corriendo. Yo me imagino que por el estatus de vida iba a caballo. Y no solamente lo tumba esa luz, sino que lo deja ciego. Y dice Pablo, ¿quién eres? Y de la luz sale una voz que dice, soy Jesús al que tú persigues. Esto nos enseña algunas cosas, y una de ellas es que cualquiera que te persiga a ti se va a encontrar con Jesucristo porque le perteneces a Cristo. Y en respuesta le dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y le da dirección, le dice, te vas a ir por la calle que se llama derecha a tal lugar y te vas a meter, ahí te van a dar instrucciones de lo que debes de hacer. Y en la misma hora había un anciano orando y Dios le dice, en tal dirección está Pablo, Saulo de Tarso, ve, ora por él para que recobre la vista. Yo no sé qué conflicto generó esto en Ananías. Imagínate, el asesino de cristianos, el perseguidor de la iglesia, se quedó ciego y Dios quiere que vaya y ore para que recobre la vista. No sé qué pensó, pero sí puedo ver en las palabras de Ananías que tenía miedo. Porque lo primero que le dice cuando llega a ese lugar, le dice, hermano Saulo. No eran hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha mandado para que ore por ti y recobres la vista. Y Dios sana a Pablo y se convierte en el apóstol más grande de todos, aún más que los que vivieron con Jesús, porque Pablo no vivió con Jesús, no caminó con Jesús, no convivió personalmente con Jesús. Solamente tuvo un encuentro, pero un encuentro glorioso, poderoso con Cristo, suficiente para decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él entrega su vida a Cristo y se genera él una convicción tan grande que deja de existir y ahora vive para él.
Ahora, cualquiera de nosotros con esa fama, con ese poder, esperaríamos que Dios nos usara poderosamente y milagros sucedieran en nuestra vida y nos sustentara con bienes y riquezas y salud. Pero no fue lo que recibió Pablo. Pablo escribe en 2 Corintios 11, voy a leer a partir del verso 16. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando vienen esas personas que me dicen, está malo celebrar Halloween, me recuerdo lo que vamos a leer. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según su carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El Señor Jesús una vez recibió 40 azotes menos uno. El apóstol Pablo 5. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día estuve como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme. Y fui descolgado por el muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cualquiera de nosotros esperaría que Dios, habiendo dejado, la vida que Pablo tenía, cualquiera de nosotros esperaría que Dios lo salvara poderosamente, milagrosamente, como respuesta al haber dejado el mundo atrás. Pero Pablo no recibió eso. Pablo, cuando vio que estaba en una trampa para apresarlo, hubo cristianos, hubo personas que le dijeron: Pablo, por la ventana te vamos a descolgar en un canasto.
y por ahí salió huyendo. Eso no quiere decir que Dios no lo cuidaba. De no haber un canasto que soportara su peso, Pablo hubiera sido capturado. Que no nos quede duda que Dios nos cuida y va a utilizar diferentes medios para salvarnos de cualquier peligro. Pero cuando yo leo esta lista del apóstol, el hombre que dice: tengo las marcas del evangelio en mi cuerpo, yo no le puedo ir a preguntar: Pablo, ¿pudiéramos celebrar Halloween? Yo siento que me agarraría a cachetadas. Yo siento que se quitaría sus ropas, me mostraría la espalda y me dijera: 5 veces por amor a Cristo me han azotado 40, me han dado 40 azotes menos uno. 3 veces me han tableado. Esa es la versión bélica norteña. Azotado con vara. He padecido hambre. He padecido persecución. He padecido de falsos hermanos. ¿Por qué Pablo pudo soportar todo eso y vivirlo de tal manera que dice: yo me gloriaré en mis debilidades? Porque Pablo sabía y estaba convencido que su vida le pertenecía a Cristo. Que su vida, él tenía su identidad en Cristo. Era Cristo a quien miraba la gente cuando miraba a Pablo. ¿Cómo puede ser que un hombre que fue persecutor, asesino de los cristianos, después se convierte en el mentor más importante que la iglesia del primer siglo pudo tener? ¿Cómo puede ser que los otros 11 apóstoles se sometían a la autoridad de Pablo? Solamente porque Pablo reflejaba a Jesucristo. Es el único hombre en la Biblia que dice: miren, no vamos a batallar y no batallen, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Cualquiera de nosotros dice: no, pon tu mirada en Dios, porque yo soy hombre y todos fallamos, nadie es perfecto, tenemos errores. Pablo tenía tal convicción que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que tenemos que saber y nunca olvidar es que Dios cuida a aquellos que le pertenecen, y hay de aquellos que se meten con los que son de Dios, porque Dios toma venganza por sus hijos. Dice Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios dice en su palabra: mía es la venganza. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie. Es Dios el que toma acción y reacciona por nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice: lo mejor que le pudiera pasar, el castigo más leve que puede recibir a cualquiera que haga tropezar
a uno de los que creen en mí es que se le aten una piedra de molino de asno al cuello y lo lancen en el mar. Cuando sabemos que le pertenecemos a Dios, podemos enfrentar la vida con fe y con paz, sin importar las condiciones o las circunstancias que estemos enfrentando. Porque nuestra esperanza está en Cristo y Él es el autor y consumador de la fe. Él nunca falla. Muchos de nosotros creemos que tenemos suficientes razones para no hacer las cosas como Dios manda. Hay personas que dicen: es que tú no sabes el dolor que yo llevo dentro, por eso soy así. Lo único que refleja es que no le perteneces a Cristo. Porque no puedes reclamar algo que no te pertenece. Y cuando reclamamos nuestro coraje, nuestra fuerza, nuestro carácter, y lo utilizamos para defendernos o para vivir en este mundo, no le pertenecemos a Dios. Realmente no hemos entendido. Estamos vacilando entre el mundo, en los placeres del mundo y la vida en Cristo. Pero Dios hace las cosas de una manera diferente. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando una aflicción afecta nuestra vida, quiere decir que nuestra vida no está en Cristo. Porque Cristo vence al mundo y las aflicciones que el mundo produce. Cuando nosotros estamos en Cristo, no hay aflicción que pueda lastimarnos, ni a nosotros, ni nuestra fe, ni nuestra confianza, ni nuestra esperanza en Dios. Porque le pertenecemos a Él. El Señor Jesús dice: en el mundo hay aflicción. Por eso rogó al Padre: no te ruego que los saques del mundo, pero sí te ruego que los libres del mal. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en Cristo. Dios nos promete en su palabra y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ese es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, las aflicciones no nos tocan porque Cristo ya las venció. Le pertenecemos a Cristo. Ahora, Romanos 15:13 dice: le pido a Dios, fuente de esperanza. Escucha, es importante esto. Le pido a Dios, quien es la fuente de la esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Hay personas que dicen: es que yo no puedo estar alegre y en paz porque me acaban de diagnosticar esta enfermedad. Yo no puedo estar alegre y en paz porque necesito dinero. No me alcanza el dinero, estoy enfermo, en mi casa hay esto, hay lo otro. La gente me menosprecia. Hay personas que tienen una historia de vida impresionantemente triste.
Y cuando alguien dice, es que tú no conoces mi pasado, de dónde yo vengo, de todo lo que sufrí, de todo lo que me hicieron. No has entendido que el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo podemos estar en paz en medio de la enfermedad? Porque nuestra esperanza está en Dios, quien es la fuente de esperanza. Él es el que nos llena completamente de alegría y de paz. Así es que hay personas que se entristecen porque están solos. Yo disfruto tanto estar solo, porque cuando no hay nadie a mi alrededor, estoy solo con Él. Pero hay quienes no pueden estar solos. No, es que me da miedo. A mí no me gusta estar solo. ¿En quién confías? Fíjate lo que acabamos de leer. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Si verdaderamente confiamos en Él, quiere decir que Dios nos da la capacidad de estar felices y en paz sin importar las circunstancias, porque le pertenecemos a Él. Es tan importante tener en claro que nuestra identidad está en Dios, porque cuando sabemos que le pertenecemos, estamos seguros que Él cuida de nuestras vidas y conoce cada parte de nuestra alma. Hay gente que dice, yo he pasado cosas que nadie sabe. Te tengo noticias, Dios las sabe. Es que tú no conoces, no es importante que yo conozca o desconozca, Él conoce. Pero ¿por qué a veces con todo y que conoce no podemos disfrutar sus promesas? Segunda Timoteo 2:9 dice, pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Estamos muy acostumbrados a decir, Dios conoce, Dios sabe mis intenciones, Dios conoce mi corazón, pero no actuamos en consecuencia a su palabra. Es cierto, Dios nos conoce, Él conoce a los que son suyos, pero no termina ahí. La escritura sigue diciendo, y todos los que le pertenecen deben apartarse de la maldad. ¿Por qué la gente se asusta cuando le decimos, yo también voy a la iglesia? ¿En serio? Porque algunos no nos hemos apartado de la maldad. Y no nos justifica que vivamos en un mundo corrupto, o que a lo que nos dedicamos o lo que hacemos estamos rodeados de gente agresiva, corrupta. Eso no nos justifica. Precisamente la luz de Dios viene a brillar en nosotros y a través de nosotros en el mundo de tinieblas, para que la gente vea y alabe a Dios por nuestra vida. No es como que,
Pues es que Dios sabe, carnal. Dios sabe, cachino. Dios sabe, pastor. Dios sabe, hermano. Yo sé que Dios sabe. Pero si le perteneces, tienes que apartarte de la maldad. Ahora, una de las cosas que son claramente visibles de la identidad de una persona es cómo se ve, cómo se viste. Si nosotros le pertenecemos a Dios, necesitamos tener el sentido de pertenencia. ¿Cómo se desarrolla cuáles son, cómo se manifiesta el sentido de pertenencia? No porque dice. No necesitas ver a un motociclista montado en su Harley Davidson para saber que es un motociclista. No te tiene que decir: yo soy parte del club. Dígame un club, un nombre de un club. Dígalo sin miedo. Necios. Padre, ten misericordia de ellos. Club Necios, motociclistas. ¿Hay algún necio aquí? No, o sea, del club. Sí, cierto, ya me acordé. Algunos dice acá atrás necios, sí. Ese chaleco de piel con ese logotipo, él no dice: soy parte del club. Cualquiera que lo ve dice: este es del club Necios. ¿Los necios o necios? Como sea, se mira. En su música, en su manera de comportarse, se puede saber a qué o a quién le pertenece una persona. En su manera de enojarse, en su manera de divertirse, de disfrutar, en su manera de ser, podemos ver a quién realmente le pertenecemos. Pero algo importante que se desarrolla en el sentido de pertenencia es cómo nos vemos. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sin importar tus gustos de moda, de ropa, si te gusta vestirte casual, si eres vaquero, si eres cholo, Dios dice: tienes que comportarte como se comporta aquel que Dios ha escogido, con una entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. El asunto es que el mundo nos ha vendido la idea que esas cosas son de gente tonta, débil. A los mansos les dicen mensos, a los humildes les dicen dejados. Todo el mundo los pasa por encima. Pero nosotros no seguimos la corriente del mundo. Nosotros actuamos como Dios dice, porque le pertenecemos. Y todo aquel que le pertenece debe apartarse del mal. ¿Por qué debemos de apartarnos del mal?
porque el mal está en el mundo y nosotros no somos de este mundo. Además, si nuestro futuro está con Él, vivamos desde este momento de la manera correcta para no comprometer nuestra eternidad y asegurar la eternidad con Él desde este momento. En una de las ocasiones que Pablo estuvo preso, ustedes recordarán la historia que dice que no solamente estaban en una cárcel Pablo y Silas, sino además estaban encadenados de sus manos y de sus pies. Y dice la Biblia que estaban en la cárcel más adentro. A lo mejor hoy sería en el pozo. Pero dice la Biblia que empezaron a cantar, a adorar, a alabar a Dios. Como este hombre, después de haber dejado todo, ahora está en la cárcel y empieza a cantarle a Dios. Dejó todo por Dios. Pablo escribe cosas tan importantes porque padeció y sufrió. Él tenía o tiene la autoridad moral de exhortarnos. Por eso les escribe a los romanos: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confía en Él, porque Él lo vivió. Y conocemos la escritura y la historia que dice que cuando empezaron a adorar a Dios, la cárcel tembló y se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas de la prisión, de todas las prisiones, y no se fugaron. Cualquiera hubiera dicho: gloria a Dios, Silas, vámonos. Dios contestó. Ellos no huyeron, no se fugaron. Y no solamente eso, sino que evitaron que los demás presos se fugaran. Y les dijeron a todos: ey, nadie se va. Puertas abiertas, cadenas rotas, celdas derribadas por el temblor. Y el carcelero, que en aquel entonces vivían en las prisiones, cuando sale de su casa, al saber la horrenda muerte que le esperaba, porque se le habían escapado todos los presos, decide suicidarse. Al ver las rejas abiertas, las paredes caídas, y al no ver a nadie, dice, saca su espada y se va a echar sobre ella para quitarse la vida. Y Pablo le dice: ¡hey! Aquí estamos, y estamos todos. Y entonces este hombre dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le contestó.
esa cárcel, esas cadenas que lo tenían atado, Dios las iba a usar para llegar a la vida y a la familia del carcelero. No sé qué cantó o qué cantaron. La Biblia no dice qué cantaron, pero dice que lo hicieron. Y Dios contestó en respuesta a ese canto. Desde arriba. Probablemente yo, después de leer esto, pudiera decir que cantaron algo así como esto. No quiero nada más que tú. Eres mi sueño y más aún. Lo que pensaba que quería antes no se hace. Si me puedes poner la letra, por favor. Ya somos uno, tú y yo, y mi secreto es nuestro amor. Quiero mirarte para siempre, porque verte es mi placer. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Eres mi todo, dile. Eres mi todo, eres mi todo, eres Ahora mi vamos a decirle, dame a Cristo. Cántalo fuerte con el corazón. Dame a
Una última vez, dile, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Padre, en esta tarde te queremos pedir perdón porque a veces vacilamos y apelamos a algo que ya no tenemos. Porque desde el día que te recibimos como nuestro Señor, dejamos de tener voluntad propia. Y a veces te hemos dicho, yo quiero, dame. Perdónanos, Señor, porque no solamente hemos caminado en desobediencia, sino que nos hemos perdido de tus bendiciones, de la alegría, del gozo y la paz que tú das a los que te pertenecen. Que tu Espíritu Santo nos ayude a soltar, a apartarnos de toda maldad. Que podamos vivir de tal manera que sea cierto que cuando la gente vea nuestras acciones puedan verte a ti. Que cuando ayudemos a otros te den gracias a ti, Señor, porque eres tú a través de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir confiados que tienes cuidado de nosotros, porque tú cuidas lo que es tuyo, Señor, y no permites que el maligno nos toque. Que esa paz que prometes en tu palabra se manifieste y se haga una realidad en nosotros. Que se vaya todo menosprecio, Señor. Que se vaya todo temor, todo miedo de nuestros corazones. Que podamos tener, Padre Santo, la convicción que somos tuyos, te pertenecemos. Ayúdanos a seguir viviendo en este mundo, pero en obediencia a ti, Señor. Yo te ruego por los que comienzan a creer, que tú fortalezcas su fe, Señor. Que podamos estar rendidos a ti plenamente y agradecidos con todo lo que nos das, pero que sepamos que si te pertenecemos a ti, no solo es nuestra canción, no solo es el domingo, no solo es nuestro corazón, es todo lo que somos y tenemos. Que dejemos de negociar contigo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a entender que no estamos en posición de negociar, porque te pertenecemos. Y que las promesas, Dios, que tú has hecho para aquellos que renuncian a su vida, se hagan una realidad en nosotros. Aquellos que renuncian, que mueren a sí mismos, Señor, puedas nacer en nosotros. Si hay alguna persona con el alma herida, te ruego que lo sanes en este momento. Si hay personas con alguna dolencia o enfermedad, te ruego en el nombre de Jesús que tú les sanes.
fortalezcas los matrimonios, las familias. Espíritu Santo, somos tuyos, te pertenecemos. Que tu paz gobierne nuestro ser. Sí, Señor. Oh, gracias, Padre. La segunda parte, más que Más que la plata y su esplendor, eres el tesoro en mi interior. De tu bondad yo he probado y nada más me bastará. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. si hay alguno enfermo, pásale al frente. Si alguien quiere que Dios le sane, pase aquí al frente. Los que tengan que retirarse, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles 7:30.